Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta tercera sesión del minicurso La teoría de Apoe y la construcción del pensamiento matemático, el cual está siendo impartido por la profesora Solange Roa Fuentes de la Universidad Industrial de Santander. Muchísimas gracias, profe, por aceptar nuestra invitación para el tercer encuentro matemático del Caribe. Y pues bienvenidos todos a la presentación del día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano o la puede escribir por el chat, que con gusto se la, se la, se la presentaremos a la profesora. Adelante, profe. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a empezar con la tarea que habíamos dejado, pero antes de eso vamos a tener presente entonces cuál es ese modelo cognitivo del que venimos hablando durante el desarrollo del minicurso y específicamente cuáles de esos modelos, de los dos que presentábamos la clase pasada, es finalmente en el que encontramos evidencias. En este caso, incluso lo discutíamos ayer como esta definición, que seguramente no es una definición que se aborde mucho en programas que no son de matemáticas o licenciatura en matemáticas, sino que están más relacionados con otros libros de texto, ¿no? Que pueden ser más aplicados y desarrollarse con estudiantes de ingeniería o de otros programas que también desarrollan cursos de álgebra lineal. Pero aquí lo importante por señalar es que decíamos también en estos días que lo que hace la teoría POE es centrarse en el objeto matemático que desea construir, centrar ese objeto matemático y mirar cómo nos acercamos a él de la manera más, voy a decirlo así, como de la manera más acertada posible, ¿no? Sin quedarme solamente en las representaciones de ese objeto, sin quedarme solamente en ideas intuitivas o quedándome con ideas que pueden como ser, por ejemplo, cuasi definiciones de los conceptos, sino que queremos tal vez indagar sobre lo matemático que sea más fundamental dentro de esa definición. En este caso, el ejemplo que estamos trabajando, el caso de la teoría de la transformación lineal, y precisamente por eso tomamos esta definición de un texto, que es un texto que está más enfocado hacia la formación de matemáticos, ¿no? En la idea de matemática pura. Decíamos ayer que un camino era considerar, por ejemplo, en primer lugar las transformaciones como funciones definidas entre espacios vectoriales, pero en los datos que nosotros obtuvimos no encontramos evidencias de ese tipo de razonamiento. Lo que sí encontramos es un razonamiento que se parece más a este camino que coloco aquí en la diapositiva, donde tengo una función, tengo dos conjuntos, dos espacios vectoriales, uno de salida y uno de llegada, y pues voy estructurando las acciones asociadas a la operación suma vectorial, que luego se interiorizan en un proceso, las acciones asociadas al producto por un escalar, que luego se interiorizan en un proceso, y cómo estas dos operaciones, o mejor, estos dos procesos finalmente se coordinan en un único proceso que es el que me va a permitir generar como conexiones entre el concepto de transformación lineal y otros conceptos fundamentales del álgebra lineal. En este caso, vemos como yo, si tengo construidos los procesos de manera independiente, la suma vectorial por un lado y el producto por un escalar por el otro, pues definitivamente mi noción, mi definición, lo que esté pensando de la transformación lineal, va a estar siempre como incompleto, como lejano. Como que si siempre puedo ver la transformación o estoy viendo la transformación solamente a partir del cumplimiento de dos propiedades por separado y no las pongo juntas, pues eso va a hacer que mi construcción de pensamiento matemático en álgebra lineal, específicamente con todos los conceptos que están asociados a la transformación lineal, se rompa, ¿no? Como esa estructuración, como esas estructuras se van embonando unas con otras. Decíamos ayer, por ejemplo, cómo en lo más básico yo puedo comprender, construir, aprender que la transformación lineal es una función y como mi esquema de función entonces ahora se transforma. Si mi experiencia con las funciones es lo que trabajo en un curso de cálculo 1, por ejemplo, en el primer año de universidad,
pues digo, ah, ok, hay funciones que se definen entre espacios lineales, entre espacios vectoriales, y esas funciones que puedo llamar transformaciones pueden o no ser lineales. Entonces, fíjense que sí importa mucho la manera como me acerco, sí importa mucho la manera como me acerco, la primera vez que me acerco a la construcción del concepto y cómo el profesor de matemáticas es quien tiene en ese momento el poder de decidir como cuál es esa ruta a seguir. En ese sentido, decimos que la descomposición genética es muy importante para el profesor. Lo puede guiar no solamente en imaginar el tipo de estructuras que sus estudiantes pueden desarrollar en el aula, sino por supuesto pensar en qué tipo de tareas matemáticas van a generar cierta actividad matemática en el aula que me permita garantizar que mis estudiantes construyan un concepto matemático. Para esto habíamos dejado de tareita dos problemas. Este era el primero, ¿no? Que tenía que ver específicamente con construir construir una transformación lineal a partir de dos transformaciones que cada uno debía definir. Y luego mirar si la forma como se está planteando en la construcción de esta transformación lineal T finalmente resultaba ser también una transformación lineal. No sé si alguien pudo hacer este problema, trabajó sobre el problema, alguien que nos pueda compartir lo que hizo. ¿Qué dicen? Acuérdense que en los mini talleres siempre lo ponen a uno a trabajar. Ok. Ok, Blanca nos está compartiendo sus ejemplos. Ella toma la transformación 1 como la transformación, están definidas de R en R. Pero bueno, esto no lo ven tus compañeros, ¿no, Blanca? ¿Qué podríamos hacer? Tienes la opción de... Sí, todos están viendo. Ah, sí se está viendo lo que ella está Sí, viendo en el chat. sí. Ok. Ok, entonces están definidas de R en R. La primera, de 1 de X igual a Para que N. todos puedan ver tus apreciaciones, debes darle compartir con todos, así como lo está haciendo Blanca. Porque solo estás compartiendo los anfitriones y panelistas. Blanca, pero quédate como... Podemos activar los micrófonos si desean. Intervenir. ¿Nos quieres contar, Blanca? Y luego tal vez Héctor. Chicos de audiovisuales, Luis, porfa, colabóranos permitiéndole a Blanca activar su micrófono. Blanca, ya puedes proceder a activar tu micrófono y te escuchamos. No te escuchamos todavía, Blanca. Creo que tienes el volumen bajo. Te escuchamos como lejos. Déjame ver. Ahí me escuchan mejor. Perfecto, sí, mejor. Ok. Bien. A ver, la idea era definir, en principio, ¿no? Dos transformaciones lineales, T1 y T2. Yo pues me fui por el caso de rapidito, en donde estoy tomando a U como R y también a B y W como R. Eso serían T1 y T2, pero luego T iría de R en R cuadrado. Y la regla
la regla para la transformación T, pues manda a XX, ¿no? Al par XX. Perdón, X2X. Corrijo, ahí en el chat coloqué TXX, pero realmente es X2X. Esa sería, digamos, la función que iría de la T que va de R en R cuadrado. Y esa sería la parte A, ¿no? Y esa T sí es una transformación lineal, definitivamente. No es complicado verlo. Y en la parte B, así muy rápido, pues eso lo pensé muy rápido, tengo que decir, pues he estado bastante complicada con el tiempo. Tendría que hacer la prueba, pero estoy convencida de que es una transformación lineal en la parte B, que en general va a ser una transformación lineal. Y la manera como lo estoy viendo es porque, y en general lo estoy pensando para cualquier otro UID, porque pensando en la definición de la preservación de la definición que vimos ayer, ¿no? Que preserva las combinaciones lineales. Sí. Nosotros al ir iríamos tenemos, digamos, dos espacios vectoriales B y W. Entonces, el espacio producto ese es también un espacio vectorial, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, bueno, pensándolo en R cuadrado, pero también en funciones, el espacio de funciones o de matrices. Me tendría que probarlo, pero me da la impresión, la intuición me indica que allí tendría espacio vectorial y como las dos, la manera como la estamos definiendo, como son transformaciones lineales en general, sin precisar que T1 es X y T2 es 2 por X, yo creo que es muy fácil ver a partir de la definición que se va a preservar, o sea que la imagen, digamos, de la combinación lineal va a ser la combinación lineal de las imágenes. Me parece que se va a ver muy fácil. No es lo que me dice la intuición. No lo he probado, pero veo, digamos, los elementos como listos para que eso se dé, pues. Ok, muy bien, gracias. Voy como para que todos lo tengamos en cuenta a mirar cómo Blanca en su reflexión hace énfasis en que ese conjunto que se define, realmente el espacio producto es un espacio vectorial, ¿no? En este sentido, pues tienes la necesidad de justificar que es un espacio vectorial para poder continuar con lo demás, ¿no? Ese es un aspecto que nosotros destacamos de esta situación. Queríamos ver si los estudiantes realmente iban a reflexionar sobre qué características tenía ese nuevo conjunto que se estaba formando antes de verificar si era o no era una transformación lineal, ¿no? Ok, muy bien, Blanca, muchas gracias. Héctor, ¿nos quieres contar sobre tus ejemplos? Compañero Luis, porfa, vamos a colaborarle a Héctor. Dice que casi lo mismo que Blanca. Bueno, pero vamos a colaborarle activando el micrófono de Héctor MC para que él también pueda darnos sus apreciaciones. Puedes activar el micrófono, Héctor. Te escuchamos. Hola, buenas tardes. Sí, solamente aquí la observación y algo que es muy importante que ya mencionó es que hay que definir las operaciones en el producto, ¿no? Que no está de hecho dado ahí, pero bueno, hay que definir como la suma elemento a elemento y el producto por escalar similar a lo que sucede en R2. Después de eso, pues ya el estudiante debe observar que eso ya es un producto, ya es un espacio vectorial, el producto, y de allí
demostrar que efectivamente en el caso general sí es una función lineal usando la linealidad de T1 y T2. Entonces el razón. Gracias. Ok, muchas gracias. Sí, claro, fíjense que esa pregunta, este problema, bueno, hay que decir que nosotros no queremos como centrarnos en hacer diseños muy especializados o muy construidos, o que nuestras investigaciones planteen situaciones muy elaboradas, precisamente porque pensamos que el problema no está como en la situación en sí, sino en cuál es la intención que tiene una situación, cuál es la intención que tiene el profesor cuando plantea una tarea, una situación específica en el aula, ¿no? Yo podría desarrollar este problema de manera muy mecánica, pero fíjense cómo nosotros hemos tenido que reflexionar sobre las características de este espacio que se está generando, precisamente para considerar que esa función que estamos definiendo sea o no una transformación lineal. Eso es algo que buscamos con intención, como para poder generar la reflexión de los estudiantes, porque es algo que a veces queda como invisible. Entonces queríamos como poner un conjunto de situaciones que me lleven a reflexionar sobre cuáles son las características de esas funciones, o el dominio, el recorrido de esas funciones que estamos intentando construir. Acá voy a mostrarles, por ejemplo, el trabajo de un estudiante. Define las dos transformaciones, tal como la vemos acá. Son funciones definidas de R2 en R2, la función T1, y la función T2 definida de R2 en R. Entonces, de tal manera que las transformaciones hacen eso que se señala allí. Todos lo están viendo, ¿cierto? Y dice, bueno, de acuerdo con la definición de esa nueva función que queremos construir, tendríamos que la nueva función va a estar definida de R2 en R2 cruz R, ¿ok? Y va a tener esta forma. En este caso, fíjense que el estudiante establece una relación entre esta representación funcional de la transformación lineal y su forma matricial, ¿ok? Entonces, por supuesto que entran aquí en juego las diferentes interpretaciones que podemos hacer de las representaciones de la función de la transformación lineal, en este caso, en su forma funcional y en su forma matricial. Pero además, podemos considerar funciones donde los espacios son muy diferentes, ¿no? Nos dice aquí el estudiante. Y propone, en este caso, estas dos transformaciones. Vamos a leerlas un poco, a mirarlos y a mirar cómo queda definida la transformación en este caso. ¿Qué opinan ustedes de este tipo de razonamiento? ¿Alguien elaboró uno parecido? A ver, aquí tenemos un comentario. Yo creo que bueno, quien respondió de esta manera tenía como una intención de exploración, ¿no? Y les muestro este tipo de actividad que generó la tarea, porque para mí es muy importante también mostrar, cuando estamos trabajando con estos análisis desde la perspectiva de la teoría POE, que podemos tener como un conjunto de tareas que permitan reflexiones más profundas sobre espacios que tal vez no son tan familiares, como es el caso de este ejemplo, ¿sí? Entonces, claro, lo más rápido es definir las otras, que ya las tenemos, incluso la función que se genera
se parece a cosas que estamos acostumbrados a ver, pero en este caso, si se dan cuenta, pues estamos convencidos de que analizar esta imagen de este elemento y verla constituida como esta pareja formada en la primera componente por un polinomio y en la segunda por una pareja ordenada, no es nada fácil, ¿no? Requiere de una reflexión más profunda, incluso sobre la definición de vector, que es lo que analizamos como un vector. Claro, por supuesto. Yo pensaría que este tipo de razonamiento tendría que, si bien no se debería ocultar, si los estudiantes tienen como experiencias con estos espacios vectoriales, creo que sería también interesante generar reflexiones más profundas sobre esto. Claro, la anotación, como dice Blanca en el chat, podría resultar abrumadora. O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo se ve eso? Pero en realidad son formas de estructurar la transformación, ¿no? Aquí, Blanca decía, a mí la intuición me dice, yo como que lo puedo hacer y decir sí, esa función T siempre va a ser una transformación lineal, pero cuando ves este ejemplo dices, bueno, ¿será que sí? O sea, no estábamos pensando en la forma de los espacios vectoriales sobre los cuales estaban definidas las transformaciones iniciales, ¿no? Claro, aquí Patricia también está comentando que podría resolverse el asunto como hablando en términos de R cuadrado y R. A ver. Sí, sí, tiene que ver con aspectos, formas de generalizar, ¿no? Héctor dice, no, quien pone este ejemplo dice, bueno, si funciona para estos casos así que son más familiares, pues va a funcionar en cualquier espacio, ¿no? José Gabriel dice que él sospecha que la operación producto por un escalar no se va a cumplir. ¿Qué dicen? Patricia levantó la mano, Andrea. Sí, vamos a colaborarle, Luis. Ya creo que ahí está. Sí, ¿O no? ahora ya la activaron. No, lo que quería yo decir es que en el ejercicio anterior, eh, pues el estudiante escribe como si fuera una tripleta y realmente no es. O sea, si vamos a ser estrictos, él debería haber guardado el paréntesis que corresponde al elemento de R2 y el otro elemento de R, y no hacer esa igualación a R3 como que puede que haya un isomorfismo, más no que sean espacios exactamente iguales, ¿me entiende? Es decir, él está haciendo ahí, desde mi punto de vista, hay un error del notación. concepto como tal y de la notación. Él está generalizando una cosa que no, pues para lo cual todavía no tiene de pronto bases ahí para argumentar. Ok, respecto a esta igualdad, ¿no? Sí, porque él está cogiendo, ¿no? Y como escribe el elemento de la transformación dice que lleva al elemento de R2 y el elemento de R, ¿cierto? La transformación se la has puesto que es T de U y T2 de U. E2. Sí, la imagen es esta pareja. La imagen no es esto sin el paréntesis, mejor dicho. Entonces, esa pareja es el primer elemento de T. De T. T es realmente una pareja, y si no, estás en otra, porque si lo miras acá, ya no está cayendo. Aquí tenés un elemento de tres componentes, no un producto cartesiano de dos conjuntos, así como está escrito. Claro, ahí tendríamos que indagar porque el estudiante escribe lo que escribe, ¿no? Claro, porque para él R3 por R le da R2 por R le da R3, supongo yo. Él le dio eso, pero la pregunta es que ahí hay que ir un más allá, y es que eso, ¿qué tan igual es? O sea, es isomorfo, realmente son iguales. Entonces también hay que dejarle esa pregunta, ¿cierto? Ok.
Estaba diciendo Martín que no es transformación lineal. Que sí es, Martín, ¿ya te convenciste? ¿Cuál estabas Ah, mirando? sí, no, la transformación sí es, pero no sé ya, Ujú. pues en Es que general sí, yo también estaba haciendo la demostración y se necesita que sean espacios vectoriales, pues que el espacio llegada sea definir la operación del espacio vectorial. Ujú. Ok. Claro, no va a depender de la forma de los espacios vectoriales. Aquí podemos ver cómo este estudiante entonces se interesa, o mejor, cuáles son los argumentos que usa para justificar que esa función que acaba de definir es una transformación lineal. ¿La podemos leer, por favor? A ver qué opinan. ¿Algún comentario? ¿Qué es lo que está haciendo aquí el estudiante? Miremos un poco, está tratando de justificar porque esto que acaba de definir, ¿qué se me hizo? Esto que acaba de definir es una transformación lineal, ¿no? Entonces lo que hace es construir estos isomorfismos y tal vez aquí podemos mirar un poco más esto de por qué él, en el caso anterior, que tener R cruce R lo estaba viendo como R, y aquí R3, R a la 3 cruce R a la 2 lo está viendo como R a la 5, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven esa explicación que le está dando para justificar que es transformación lineal? ¿Qué dices, Martín? Parece que aquí estuviera dando una explicación de lo que usó cuando da el ejemplo en específico, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo? Ok. Por ahora quiero destacar entonces cómo, si ustedes se fijan, Tenemos la manita alzada de Blanca y ya tienes habilitado el micrófono, Blanca. Voy. ¿Me escuchan? sí te escuchamos. Ah, muy bien. Que en el caso de por qué usa R a la 5 para mí es claro. Bueno, primero el isomorfismo efectivamente es cierto, porque él está en los polinomios de grado menor o igual que 2, es lo que veo.
y la base de ese espacio vectorial, que es un espacio vectorial, tiene dimensión 3 definitivamente, o sea que sí puede establecer un isomorfismo con R3, de hecho allí establece el isomorfismo, por un lado. Y el producto cruz entre los dos, o la multiplicación pues, de los dos espacios, que él lo llame R5 también está bien, porque así se define la multiplicación de dos espacios vectoriales, se define en este caso como las 5 uplas, digamos, que tienen, porque tienes que tener una terna que está en R3 y una dupla que está en R cuadrado. Y al final tienes un vector con 5 elementos, ese es un elemento de R a la 5. O sea, por la definición está correcto que él se desprenda de los paréntesis, como hace rato comentó, que estaba comentando, efectivamente estoy de acuerdo, dentro de la formalidad, en la lámina él hace la primera definición, en principio en la formalidad, él debió mantener los paréntesis, pero luego los puede quitar, porque por la forma como se definen. Entonces, eso, a mi juicio, está bien. Lo que observo aquí en la forma, como él está, creo, esta columna me parece que es la imagen creo que está tomando la imagen de la base para construir esta matriz. Me da la impresión de que esta es la imagen, esta columna es la imagen del 1, 0, acá, ente prima, y esta es la imagen del 0, 1. Creo que es eso exactamente, sí, de hecho, sí. Por ejemplo, la imagen del 0, 1, aquí tienes 2, aquí tienes 1, aquí tienes 1, aquí tienes 0 y aquí 1, sí, eso es. Entonces, ahora, lo que no, en este instante no ubico muy bien, es cómo a partir de esta matriz que la formula, sin pasar por la prueba, él garantiza que es una transformación lineal. No sé si de repente está viendo el tema del núcleo y de las imágenes, tendría que ver de por qué exactamente es. A mí la intuición otra vez me dice, o sea, yo rápidamente aquí veo que es una transformación lineal. O sea, yo no tengo dudas viendo esta fórmula que es una transformación lineal, porque me resulta muy rápido jugar aquí en esta expresión. Para mí no tengo que hacer cuentas, yo rápidamente la veo, que puede pasar con los escalares y con la suma. Me resulta un poco más complicado verlo, que él dice, bueno, tomo esta, que sería la matriz de la transformación, que estoy viendo que es la matriz de la transformación, creo que así se llama, pero no me queda claro por qué utilizó esto. Supongo que en algún punto vio que conocer la matriz de la transformación y alguna propiedad, bueno, estos dos vectores son linealmente independientes también en R al cuadrado. Y no sé si eso es suficiente para garantizar que es una transformación lineal. O sea, eso es lo único que no me queda claro de esta tarea, de esta afirmación que él hace. ¿Sí? Estoy segura que muy rápidamente podría ver la demostración aquí, podría aplicar pues la fórmula, ver que la imagen o que preserva pues las combinaciones lineales. Que la imagen de una combinación lineal es la combinación lineal de las imágenes, pero esto sí no me queda claro realmente. Es el único detalle, lo demás lo encuentro bien. Ok, muchas gracias. Y como que no es claro, o por lo menos lo que dentro de lo que está escrito, ¿no? Como porque el argumento que usa es pasar a la matriz. Y eso lo hace en el primer caso también, ¿no? Sí. Ok. Esta situación, les decía ayer, por ejemplo, que cuando desarrollamos esta investigación, que trabajábamos, entrevistamos a estudiantes que les había ido muy bien en el curso, habían tenido una calificación muy alta, esto lo trabajamos con estudiantes en Chile que estaban formándose para ser matemáticos y ellos pues se quedaban muy sorprendidos a pesar de que habían sacado muy buenas calificaciones, que eran muy buenos estudiantes, que se encontraran frente a una situación como que no podían resolver de manera directa.
Y esto tiene que ver mucho, insisto, con esto que incluso Blanca mencionaba de la preservación de las combinaciones lineales, precisamente porque es allí donde emergen también la idea de base, ¿no? Entonces, cuando yo construyo la transformación lineal solamente con las operaciones por separado, pues la base parece que no va a jugar ahí un rol importante e insisto, va a quedar como suelto, ¿no? Seguramente eso se va a ver aún más en el otro problema que habíamos dejado de tarea para intentar resolver, que tenía que ver con determinar una transformación lineal con ciertas características, ¿no? ¿Cómo puedo encontrar la transformación lineal? Ya no solamente, por ejemplo, con un conjunto de imágenes de una base del espacio, sino ahora me definen el núcleo, la imagen, y me dicen que, bueno, de un caso, si es posible, muestra un caso específico, ¿no? ¿Cómo les pareció este problema? ¿A qué tuvieron que acudir? ¿Pudieron abordarlo? ¿Intentaron resolverlo? Dice Martín, columna 1, 1, 1, 1, columna 2, menos 1, menos 1, menos 1. Sería, Martín, la representación matricial de la función, de la transformación lineal, ¿no? Ajá. Ok, muy bien. ¿Alguien puede mostrarnos lo que hizo? ¿Nos puede compartir su pantalla y mostrarnos lo que hizo? Quien desee puede levantar su manito. Mira, Héctor quiere mostrar. Si pueden autorizar a Héctor. Voy a dejar de compartir pantalla para que Héctor pueda compartir la suya. Luis, ¿podrías autorizar a Héctor para compartir pantalla, por favor? Ya puede compartir. Listo, Héctor, ya puedes compartir. Gracias. Tengo problemas para compartir, ¿eh? No había... Sí, dice, no te deja. A ver, es que... Que no había... ¿Te sale algún mensaje, Héctor, o no? ¿O es cuestión ya de tu equipo? No sé. Y es de mi equipo, lo que pasa es que no había compartido, ¿no? Apenas instalé Zoom y no había configurado aquí la seguridad y privacidad. Sí. Ok. No, más o menos les conto qué fue lo que hice. Lo que hice, por ejemplo, que ve que el número es un espacio que está generado por el vector 1, 1. Entonces, y bueno, y la imagen por el vector está generado por el vector 1, 1, 1. Entonces tomé la base del R2
como este vector compuesto con otro y definí una transformación tal que a el vector 1, 1 fuera al 0, al 0 de R3, y que el otro vector fuese al 1, 1, 1, que es el vector que está generando a la imagen. Y bueno, hay un resultado que me dice que cuando se hace eso existe, bueno, dados una base de dominio, y en este caso dos elementos del contradominio, que existe una única transformación lineal que justo me envía, bueno, que tiene como imagen cada elemento de la base un elemento del contradominio de los que elegí. Sí, es esa la idea. Espero que Ya esté bien. encontraste la matriz. Sí. Gracias. Aquí, Blanca. ¿Todos ven el chat de Blanca? Sí, ¿no? Todos están ahí. Sí, todos están bien. Ok. En el caso de Martín, aparte de la transformación, ¿qué conceptos crees que fueron clave para poder resolver la situación? O Blanca, que hicieron cosas parecidas, ¿no? Claro, el concepto de base. Además de la representación matricial de la transformación lineal, menciona Martín, muy bien. Vamos a ver qué hizo como el estudiante que estamos tomando aquí de referencia para que ustedes puedan como tener en cuenta lo que está presentando y cómo lo ven ustedes. Entonces, bueno, aquí el parte de un resultado dice, sabemos que si T va de B en W, T una transformación lineal con B de dimensión finita, entonces la dimensión de B va a ser igual a la dimensión de nu de T más la dimensión de la imagen de T. Además, si se tiene esta relación, si se tiene la relación, podemos construir una transformación usando bases de los espacios. ¿Qué opinan de este argumento inicial? ¿Por qué creen que el estudiante lo formula? ¿Es necesario o es ahí algo como algo extra que él trae en ese momento en que lee el problema? ¿Cómo lo ven? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué le dirían a sus estudiantes si presentan algo así? ¿Es algo que puede sobrar? Dice Blanca. Ok. ¿Quién más estaba participando por ahí? A ver, Héctor, ¿qué opinas? ¿Resulta ser realmente útil en este caso? Bueno, podríamos también pensar que en su línea de pensamiento, de razonamiento, es necesario él necesita tener en mente ese resultado para poder hacer lo que hace. En otro caso no podría concluir o no podría llegar a formular o de pronto a relacionar el problema con el asunto de las bases, ¿no? Necesita hablar de la dimensión para poder tener un control sobre cuáles son los elementos o cuántos elementos son los que necesita en cada caso. Ok. Patricia dice que no sobra, ¿no? Que en realidad es necesario para el análisis que está realizando.
Se parece mucho a lo que ustedes estaban planteando, ¿cierto? A lo que mostraban Blanca y Martín. Entonces él dice, bueno, pues considero la base, ¿sí? De 2 elementos, una base de R2, y con estos elementos pues define las imágenes, ¿no? De tal manera que la imagen de cualquier vector voy a poderlo ver, ¿cierto? Cualquier vector va a poderse ver como combinación lineal de los elementos de la base. Fíjense acá como nuevamente está la combinación lineal en juego y define la transformación lineal de manera funcional. ¿Qué opinan de este razonamiento que desarrolla el estudiante? ¿Cómo se parece un poco a lo que ustedes pensaron? Y también la pregunta sería, un profesor en su grupo, ustedes si tienen la experiencia de ser profesores de álgebra lineal, ¿cómo podría promover este tipo de problemas? ¿Qué tipo de conocimiento debería involucrar en sus clases para que los estudiantes realmente pudieran establecer estas conexiones de las que estamos hablando entre la función, la transformación lineal, sus diferentes interpretaciones, desde lo funcional, desde lo algebraico, lo geométrico, y cómo los estudiantes abordan este tipo de situaciones? Por supuesto, si yo me quedo en situaciones que son demasiado tradicionales, que van a hacer énfasis solamente en la aplicación de acciones, recuerdan ayer decíamos, las acciones siempre van a estar determinadas por un estímulo externo. Calcule, determine, circumple, y casi siempre me dan los objetos sobre los cuales debo actuar de manera directa. Fíjense que en este caso, en los 2 problemas que hemos trabajado, en el primero no me daba ninguna transformación en sí, digamos una transformación concreta, una función, una transformación lineal en concreto, sino me decían, suponga que estos 2 son transformaciones lineales de ejemplos de transformaciones lineales y ahora muéstrenos si esta nueva transformación o esta nueva función que yo puedo construir a partir de las 2 funciones dadas también es una transformación lineal. Aquí es necesario generar todo un conjunto de reflexiones antes de actuar de manera directa. Por eso decimos que en particular estas 2 situaciones que hemos propuesto están más enfocadas hacia estructurar un pensamiento más cercano a los procesos. Recuerden que hablamos de acciones, procesos, objetos y esquemas. Y estos procesos que van a estructurar objetos, que van a dar paso a los grandes esquemas de transformación lineal, de los que voy a hablar un poquito mañana, pues van a ser fundamentales para poder, voy a decirlo así, abrir la mente de nuestros estudiantes y considerar a la transformación lineal no solamente como 2 ecuaciones que se cumplen o una ecuación que se cumple, sino cómo realmente logramos visualizar el asunto que tiene que ver con las características de los espacios sobre los cuales se definen las transformaciones, sobre cómo las bases me dan información de esos espacios y cómo la dimensión juega un rol muy importante también en este tipo de problemas. Sí, tienen ustedes razón, resultan ser problemas interesantes. Nora, creo que también tienes razón, Nora, hay que pensar en esto, cómo lo llevamos a aplicaciones de la vida real. Esa es otra línea de investigación interesante, pero fíjate cómo en didáctica del álgebra lineal, pues precisamente por la epistemología del álgebra lineal, por esos aspectos epistemológicos de cómo se va constituyendo como una rama de las matemáticas, cuando en principio vivía como en muchas ramas, ¿no? También este problema de la generalización y la unificación que caracterizan el álgebra lineal desde una mirada epistemológica, pues hace que sea necesario realmente como formular grupos interdisciplinares, porque las aplicaciones de estos conceptos seguramente van a estar en un nivel mucho más avanzado de especialidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que, por ejemplo, si encuentras ciertas aplicaciones en robótica, en el procesamiento de imágenes, en el tratamiento de los costos de ciertas cosas, todos estos campos de aplicación de los que se habla sobre el álgebra lineal, pues los conceptos también propios de cada disciplina son bastante avanzados. Entonces,
En los primeros años, en el primer año donde los estudiantes trabajan álgebra lineal dentro de su currículo, ya sea en ingeniería o en matemáticas o licenciatura en matemáticas, pues su experiencia, su experticia con estos conceptos especializados en cada área no son tan fuertes, ¿no? O aún incluso no están. Entonces necesitamos como generar grupos interdisciplinares donde podamos todos empezar a entender un poco cómo se da esto. Sí, yo lo que estoy convencida es que hay que abrir la mente de los estudiantes, o sea, como no tener miedo a decirles, mire lo que podemos hacer acá, mire lo que pueden ver acá, porque como dice Héctor, ¿no? Estos avances, estas formas de entendimiento que van más allá de solamente resolver de manera mecánica, pues seguramente nos van a dar herramientas para más adelante percibir de qué se trata y encontrar en estos conceptos y en estas relaciones formas de matematizar situaciones o problemas que sean más palpables, ¿no? Más reales. En el caso de lo que estamos haciendo, por ejemplo, para encaminar un poco el curso hacia lo que vamos a hacer mañana, fíjense que Martín pregunta, ¿hay estudiantes que respondieron a partir de la representación matricial de la transformación lineal? No. Cuando aparece la transformación así, se hace énfasis en el dominio y recorrido de la función, los estudiantes se van por ahí. Difícilmente arrancan con construir la matriz. Incluso encontramos como en otras situaciones, cuando se habla de la matriz, por ejemplo, una matriz 5×2, y empezamos a pensar en la forma funcional de esa matriz, los estudiantes saben que la dimensión de los espacios tiene que ver con el tamaño de la matriz, pero no entienden muy bien cómo, ¿no? Entonces, ¿es de R5 en R2 o de R2 en R5? No sé, profe, dígame usted. Porque, y es un poco hacia donde vamos a encaminar el curso para mañana, y es como las diferentes representaciones del objeto de transformación lineal y de cualquier objeto matemático pues generan interpretaciones particulares, ¿no? Hay teorías en didáctica de las matemáticas que se han enfocado hacia ese asunto de la representación, dado que tengo el objeto abstracto aquí en la mente de algunos, quiero que otros también lo construyan, pero ¿cómo me acerco a él? Me acerco a través de sus representaciones. Entonces, ¿qué tipo de actividad matemática debo promover para que los estudiantes no construyan solamente las características que tiene una representación respecto al objeto, sino que pueda acercarse a través de sus diferentes representaciones? Entonces, hay teorías que dicen, pues sí, yo puedo ir de una representación a otra del objeto sin problema, ya construí el concepto, lo entendí, lo aprendí, ¿no? Y eso pasó, por ejemplo, con esta situación que estábamos analizando. Fíjense lo que hace este estudiante. Él dice, ¿saben qué? Yo necesito ver esto geométricamente. Y es bien interesante y en los artículos que les envié como material se puede ver como esa evolución del entendimiento que nosotros mismos hemos estado desarrollando y estructurando sobre esto de aprender y de enseñar el concepto de transformación lineal, porque lo que hemos visto es que aunque no aparezca un contexto geométrico específico, sí tenemos una tendencia a tratar de como aprovecharnos de esas herramientas que ofrece lo geométrico a partir de una percepción visual. Fíjense, estos estudiantes o este estudiante lo que hace es hacer una representación geométrica de qué es eso del kernel, que lo llama él, y qué es esto de la imagen, ¿no? Y encuentra cómo el vector, ese vector me está generando una recta en R2 y el otro me está generando una recta en R3, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros decíamos, bueno, ojo, no nos hemos acercado geométricamente de ninguna manera en nuestra experiencia en esta investigación, en la construcción de los conceptos, pero sí hay algo en los estudiantes que los lleva a seguir pensando de manera geométrica. No digamos a seguir pensando, sino a buscar una interpretación geométrica que seguramente les va a dar más herramientas, ¿no? Blanca pide los materiales.
Sí, los compartimos a través de un enlace. Vamos a compartirlo nuevamente. Ok. Un Para que momento. todos tengan acceso. Realmente, si se dan cuenta, nuestra primera publicación aparece en 2010, luego 2012, luego 2017, donde vamos como haciendo reformulaciones no solamente del tipo de situaciones que estamos trabajando, sino también buscamos como esas interpretaciones acerca de lo que los estudiantes estructuran cuando trabajan el concepto de transformación lineal en las diferentes representaciones. Entonces, cuando encontramos este resultado decimos, ok, tenemos que ponernos a estudiar lo geométrico, o sea, ¿qué papel juega lo geométrico en la construcción del concepto de transformación lineal? Sabíamos, por ejemplo, que los estudiantes en otras investigaciones donde se trabajaban más ideas asociadas a la intuición, a través del trabajo, por ejemplo, en un software como GeoGebra o Cabri, los estudiantes asociaban la transformación lineal más a la operación suma vectorial que el producto por un escalar. Perdón, más al producto por un escalar que a la suma vectorial. ¿Por qué? Pues estos investigadores, Sierpinska y otros dicen, bueno, porque lo que ellos ven, su percepción más inmediata, es que lo que la transformación hace es que encoge el vector o lo alarga o lo rota. Pero la suma vectorial en esa representación geométrica o no la manejan bien o no la pueden describir en términos geométricos. Entonces, eso ya nos indicaba que al igual que la representación geométrica puede generar ventajas en cuanto a ciertas características que es necesario para mí visualizar, pues también puede generar problemas, ¿no? Y es concretamente con lo que nos encontramos en la didáctica del álgebra lineal, como dos posiciones, no a la geometría, sí a la geometría, y en el medio, quienes vemos cada representación, qué elementos me puede aportar en la construcción del concepto. Por ejemplo, en una investigación que habla de la intuición, de la intuición como la define Fishbein, encontraban que los estudiantes, si la transformación no generaba algún efecto geométrico sobre los vectores, pues los estudiantes concluían que eso no era transformación, o sea, la transformación estaba más asociada al cambio. Todas estas cosas pues son cosas que pasan en la mente de nuestros estudiantes, o sea, es como, ¿qué pasa cuando yo coloco allí una definición? ¿Qué es lo que ellos están estructurando? ¿Qué es lo que ellos están pensando? Y precisamente lo que nos propone la teoría es tener un poco más de control o unas expectativas más controladas acerca de lo que yo puedo generar en mi aula de clase a través de cierta actividad matemática. Entonces mañana voy a como a redondear un poco las ideas acerca de las interpretaciones en resultados generales que tenemos, que podemos por supuesto aplicar en el aula, y que un poco la intención es que nosotros mismos empecemos a pensar en cualquier área de las matemáticas en las que estemos trabajando, ya sea como profesores o como estudiantes, pues cuál es el tipo de estructuras que yo estoy construyendo. Y la actividad matemática que genero como individuo, como una persona que está interesada en aprender algo, en este caso algo de matemáticas, pues juega un rol fundamental en la forma como estoy estructurando. Entonces, si no hay más preguntas, comentarios, creo, Andrea, que sería todo por hoy. Bueno, tenemos una manito alzada, María Hidalgo. Luis, eso ya le activamos el micrófono. María, ¿puedes encenderlo? Y nos comentas. No, disculpe. Parece que había sido un error. Bueno, no veo más comentarios, inquietudes, solo gracias a través del chat. Muchísimas gracias, profesor Lange, por todo este aprendizaje en esta tercera sesión del minicurso. Quiero invitarlos a todos a que continuemos mañana. Ya mañana es la última sesión del minicurso. Y bueno, vamos a darle cierre. Entonces, mañana nos vamos a encontrar. Estamos programados para
encontrarnos a las 4 de la tarde en el día de mañana, 4 de la tarde, hora colombiana. Entonces, bueno, les deseo buena noche, que descansen. Gracias. Feliz noche para todos. Bueno, hasta luego. Hasta mañana.